Buenos días, hermanos, nuevamente a todos. Damos gracias al Señor de podernos saludar en este día. Algunos ya, aunque sus nombres me han olvidado desde hace un año, ahora sus rostros me son familiares y nos da mucho gusto, hermanos, estar con ustedes el día de hoy. Agradezco la invitación que se me hizo, hermanos, para estar con ustedes en este día y hacer esta exposición, esperando que sea de mucho provecho. Visión, autoridad y poder son tres términos que vamos a explorar. Ya hemos comenzado con la primera exposición y vamos a ahondar un poquito y a partir de lo que ya se ha mencionado. Les voy a invitar a que abramos la escritura en Deuteronomio capítulo 4. Vamos a hacer esta lectura de los primeros 8 versículos. Deuteronomio capítulo 4 y versículos 1 al 8. Vamos a hacer la lectura alternadamente, hermanos, ahí en sus lugares, así como están. Dice la palabra del Señor. Moisés dirigiéndose al pueblo, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios con todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vamos a leer también de esta manera, hermanos, en Números capítulo 16. Una porción más breve todavía. Versículos 1 al 5. Números 16, versículos 1 al 5. Igual vamos a leer alternadamente. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Todos. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará a sí. Amén. En el primer pasaje, dirigiéndose a Israel, Moisés recuerda lo acontecido desde Éxodo 20, cuando leemos que el pueblo de Dios llegó después de salir de Egipto y fue congregado en el monte Sinaí, donde permaneció por un espacio de 2 años más o menos. La estancia en el Sinaí fue bastante tiempo.
porque en este lugar el pueblo de Dios fue, digamos, preparado para entrar a la tierra prometida. No podía entrar así como venía. El camino podría haberse llevado a cabo más rápidamente si solo se tratara de caminar para llegar a la tierra prometida. Pero para entrar a la tierra prometida tenían que estar preparados. No sabían ser una nación. Eran un grupo de gente. ¿Qué pueden hacer los esclavos? Y han sido esclavos por generaciones. Han estado gobernados por extraños, viviendo en un país extraño, con una lengua que a lo mejor ya se han familiarizado, ¿no? Son bilingües, hablan hebreo, pero también hablan egipcio. Y todas estas cosas necesitan algunas dejarlas, otras preservarlas, pero ser formados para entrar a la tierra prometida, donde el proyecto es que se establezcan como una nación, que se establezcan como una nación que sirve a Jehová. Esa es la distintiva. Por eso Moisés dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios me ha mandado que les enseñe para que ustedes los aprendan y los pongan en práctica en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, eso no es nuevo aquí. Eso tiene un antecedente mucho más antiguo, como encontramos en Génesis capítulo 1 mismo. Y es este tema que vamos a explorar. El otro pasaje que leímos es de un complot, de una sublevación de un grupo de israelitas, de la familia de los levitas. Es decir, no eran cualquier persona, ¿no? Eran de los levitas. Y dijeron, bueno, ¿por qué tenemos nosotros que obedecer a Moisés? No, ya basta de Moisés, ya Moisés por aquí, Moisés por allá. Desde Egipto ya escuchamos de Moisés, lo hemos seguido y lo seguimos todavía aquí. ¿Por qué tenemos que...? Tendían como a una cuestión más bien democrática. Dijeron, pues aquí todos somos iguales, aquí todos somos el pueblo de Dios. Y antes de eso, los mismos hermanos de Moisés también se sublevaron, ¿no? Recordemos que Moisés era el menor de estos tres, de María y de Aarón. Así que los mayores pues tienden a tácitamente pensar que tienen derechos mayores sobre los hermanos menores. ¿Acaso se les ocurrió a estos hermanos decir, bueno, ¿por qué tenemos que seguir a Moisés? Si además cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿y quién dirigió la alabanza? ¿No? La Escritura dice que María tomó ahí el lugar y dirigió al pueblo y cantaron en gozo por haber sido librados de los egipcios. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros también hemos hecho algo, Dios también ha hablado a través de nosotros. ¿Por qué solo Moisés? Y ese es un conflicto que llevamos por generaciones. Los niños se preguntan, ¿por qué tengo que hacer yo lo que mis papás me dicen? ¿No? Y así como el personaje del Chavo del Ocho, todo yo, todo yo, todo yo. ¿Por qué tenemos que obedecer? Los estudiantes, ¿por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que hacer lo que el profesor dice? Y eso es porque todas las relaciones humanas son relaciones de autoridad. Nos han vendido la idea de que vivir en sociedad es el resultado del consenso nuestro, por la conveniencia nuestra. Es una visión evolutiva esa, que no es escritural, por supuesto, ahorita vamos a explorar eso. Pero se nos ha dicho se nos ha enseñado esa teoría. Y tanto que la idea de Juan Jacobo Rousseau predomina, ¿no? Como sociedad, pues hemos consensuado entre nosotros para elegir algunas autoridades a las cuales nosotros les hemos cedido nuestra autoridad, ¿no? Por eso es que están ahí en esos lugares, en esos puestos, para ejercer autoridad, como lo están. Pero
El término que se usa es que es por contrato. Este es el famoso contrato social, ¿no? Hemos hecho nosotros como ciudadanos un contrato con las autoridades de que les hemos dado este voto nuestro para que ellos ejerzan autoridad. Pero esa idea del contrato social también ha permeado en otros ámbitos. El matrimonio, por ejemplo, ha llegado a tener esta idea de que el matrimonio es un contrato. Y es un contrato que puede disolverse cuando se quiera, ¿no? Por eso la rapidez con que hoy se pueden divorciar. Ya no es es más, ya no hay lo que hace algunos años había, que el juez se daba la tarea de todavía convencerlos, ¿no? De que no se divorcien, miren, muchachos, y se puede solucionar, ¿no? Hoy cualquiera de las partes ya puede pedir el divorcio y la otra parte nada más le llega a comunicar, mira, ya no quiero seguir contigo, ya estamos divorciados. Es un problema de autoridad. Y lo lamentable es que muchos cristianos hemos caído en esa trampa, digamos, hemos aceptado esa idea y nos hemos sublevado contra el orden establecido por Dios. Y eso significa que donde no hay una visión correcta, como hemos estado escuchando, entonces va a haber problemas. Pero necesitamos explorar de dónde viene eso, porque parecería que entonces esta es la idea de alguien que dice, bueno, pues yo quiero tener dominio, yo quiero tener autoridad y quiero que los demás me obedezcan, porque también ese es un conflicto nuestro, nos peleamos. Diríamos que muchos de los problemas que tenemos nosotros y entre nosotros son problemas de esta naturaleza, porque todos queremos mandar, todos queremos ejercer autoridad, ¿no? Bueno, ya no sucede ahora, pero antes sucedía que en la cuadra la palomilla se reunía, pero el que quería tener el control era el dueño del balón, ¿no? Esa era su prerrogativa, es decir, yo voy a decir quiénes quiero de mi lado y cómo vamos a jugar, ¿no? Entonces, cuando él no lograba lo que quería, entonces me llevo el balón y se acabó la cuestión aquí. Pero hemos seguido en eso. Aún en la iglesia nos preguntamos, ¿y por qué tenemos que hacerle caso al pastor? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que someternos? ¿Y hasta cuándo? ¿No? Entonces, los problemas entre nosotros generalmente van a ser de esta naturaleza, porque no entendemos o no tenemos un punto de referencia que nos diga por qué y cuál es el orden entonces que hemos de seguir. Por lo tanto, entonces, bueno, me dijeron que tengo que hacer allá. Sí. Tomé de estos dos autores, de Peter Schulz, que él escribió un tratadito ahí y que ustedes ya están familiarizados, Visión, Autoridad y Poder, particularmente este tema. Un poco del hermano Gordon Spiegelman, que no es el único, hay muchos autores que tratan de este punto, precisamente por lo básico que es para el desarrollo de la vida humana, por lo básico, lo fundamental que es para el buen desarrollo de la vida social, de la vida de la sociedad. Entonces, vamos a ir un poco a los antecedentes de dónde vienen estos principios, cuando hablamos desde la perspectiva cristiana. Y en primer lugar, pues vamos a donde todas las cosas comienzan, porque los cristianos no pensamos que el desarrollo de la sociedad, de las instituciones sociales, sean algo meramente por conveniencia, algo artificial, ¿no? Porque ahora se está atacando mucho a la familia, al matrimonio, pues que nos dicen que esto es algo artificial, que la sociedad o nosotros los seres humanos las desarrollamos por la mera conveniencia. Así que, ¿quién dice que no podemos tener un matrimonio del mismo sexo, entre personas del mismo sexo? ¿Quiénes dicen que no podemos tener una familia? Pues ahora son muy raros, ¿no? Tanto que ya no me los he memorizado tanto. Pero la idea es modificar la familia, modificar la idea de matrimonio. Pero eso es algo arcaico.
Bueno, vamos a ver por qué los cristianos decimos lo que decimos y comenzamos aquí, donde comienzan todas las cosas. Y en ese punto, entonces es necesario, a ver, eso me recuerda la niñez, cuando la televisión no jalaba, ¿no? Entonces había que ir a la antena, mover la antena ya que agarrara la señal, entonces hay que buscarla. Vamos a comenzar entonces desde el principio. La escritura comienza así, en el principio, entonces vamos a comenzar ahí también nosotros. Porque toda reflexión cristiana debe comenzar ahí, porque si no, tratamos de avanzar después y tratamos algunos temas en muchas ocasiones, pero en un sentido abstracto, que no logramos entenderlo. De hecho, los cristianos podemos saber mucho de la escritura porque se puede memorizar, mucho de doctrina porque los dogmas se pueden memorizar, pero nunca entenderlos realmente, ¿no? Eso es porque estamos aprendiendo de una manera abstracta, no de una manera relacional. Y entonces el punto aquí es que comencemos aquí, donde las escrituras nos guían, y vamos a iniciar. Las escrituras nos enseñan lo que es este principio, que todo lo que existe, existe por la voluntad de Dios, que Dios es el principio causante de todo lo que existe. No existe nada que Dios no haya creado. Hebreos 11:3. Y aquí vamos a usar un poquito de ese conocimiento bíblico, hermanos, ¿no? Porque tenemos que economizar el tiempo. Hebreos 11:3 dice, por fe, a nadie me sigue, ¿no? Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve proviene de lo que no se veía. Entonces, este universo en todas sus partes viene por la palabra de Dios. Es creada por la palabra de Dios. Dios no tomó algo que previamente ya existiera y solo le dio la forma. Esa era la idea de Platón. Dios, a partir de la nada, por su sola palabra, creó todas las cosas que existen. Y este principio sería el principio absoluto de la creación de la nada. Porque a partir del versículo 3 tenemos el siguiente paso, la creatio secunda. Obviamente el primero, el anterior, es la creatio prima, la creación de lo primero, diríamos la materia prima también, porque la declaración dice, creó Dios los cielos y la tierra. Pero después la historia bíblica se enfoca particularmente en nuestro mundo. Hay una visión geocéntrica a partir del versículo 3, porque toda la obra creadora de nuestro Señor tiene referencia a la tierra, a nuestro planeta, el que vamos a habitar nosotros. Y a partir de esto, en el versículo 3, Dios comienza a ordenar esta creación, ¿no? Dice la palabra de Dios, produzca, hágase. Y en el trayecto de 8 declaraciones autoritativas, la palabra de Dios es pronunciada y las cosas llegan a ser, ¿no? Entonces la palabra de Dios es la que le da el carácter de ser a todas las cosas. La palabra de Dios hace que las cosas sean como son. Y les da su lugar, y les da su estructura, y les da su función. De manera que a donde quiera que miremos de esta realidad nuestra, la palabra de Dios se ha creado. Obviamente la palabra de Dios no va a decir, porque sería un librote entonces, Dios no nos va a explicar científicamente, no nos va a hablar de los átomos, de los neutrones, no nos va a hablar de la física cuántica, no nos va a hablar. Obviamente, esa es tarea nuestra, descubrirla. La escritura simplemente habla en una forma confesional, dice, Dios hizo. Y Dios puso todas las cosas en donde están, ocupan el lugar que ocupan, funcionan como funcionan, y todas las relaciones que hay entre ellas están establecidas por la palabra
de Dios. Así que cuando vimos el sol esta mañana levantarse y va a transcurrir todo su pues, recorrido de 12 horas, es la palabra de Dios ordenando que eso sea así, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es la que ha establecido que nuestro planeta dé un, ¿cómo se llama eso? Movimiento de rotación, 24 horas. Y la palabra de Dios ha establecido que nuestro planeta entonces gira en torno del Sol, y eso se llama 365 días. Eso es lo que la palabra de Dios ha hecho. Así que a donde quiera que veamos, está la palabra de Dios. Dios lo ha hecho. Por eso el salmista, cuando contempla una noche estrellada y la luna, entonces dice: Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, y añadámosle, cuando veo, Señor, tus bosques y tus montañas y tus ríos y ese cielo azul, digo, Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Estoy hablando confesionalmente. Pero eso no es todo, porque entonces Dios nos invita también, más bien nos llama a existir, porque Génesis 1:26 dice: Dios, hagamos. Es decir, ni siquiera nos pidió permiso. No dijo: ¿quieres ser? ¿Quieres existir? Como nosotros tampoco. Nuestros padres no nos dijeron: oye, ¿quieres ser de esta familia? ¿Quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi hija? No, simplemente llegamos a este mundo y existimos en las relaciones que existimos, ¿no? Eso lo hace Dios. Pero nos da un lugar y nos da una tarea. Y a esto le llamamos la creación terciaria. Porque aunque en Génesis 1:31 toda la creación ya está terminada, ya no le hace falta nada, toda la creación está ahí, todas las criaturas están en su lugar, todas las criaturas están haciendo lo que Dios ha ordenado que hagan. Y por eso Génesis 1:31, cuando dice: vio Dios todo lo que había creado, era bueno, y era bueno en gran manera. Dios se complació de esa creación. Imagínense a Dios así como cuando usted cocina un pastel, ¿no? Pero todavía no es un pastel cuando está el pan en el horno. O cuando saca el pan del horno, todavía no es un pastel. Hay que ponerle el relleno, hay que ponerle lo que va encima, que no sé cómo se llama, esa cosa, y los adornos, la frutita, y es hasta cuando, como le hace el chef, ¿no? Le pone ahí la florecita o la hojita, entonces y se retira un poco para contemplar lo que ha creado, ¿no? Para complacerse en lo que ha creado. Mira qué bonito me quedó, ¿no? Entonces Dios observa toda esa creación que ha hecho, y yo me imagino a una parvada de aves ahí cruzando el cielo, un bosque rebosante de plantas, floreciendo con frutos, los animales y el hombre en medio de esa creación. Pero el hombre tiene una misión, a lo que llamamos mandato cultural. Dios le dijo al hombre, Génesis 1:27, 28, comienza el mandamiento diciendo: multiplícate. Es decir, esta cuestión aquí de la creación no es de ustedes dos, tengan hijos. La humanidad tiene que crecer y sojuzgar, señorear, dominar sobre los peces, las aves, los animales y toda la creación. Eso lo conocemos como mandato cultural. Génesis 2:15 dice: y puso Dios al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Quienes se imaginan que Adán y Eva iban a estar ahí en el huerto, decían: oye, Eva, tengo hambre, pásate unas manzanas, ¿no? Ahora se nos antoja unos platanitos, ¿no? Ahora unas peras. Que per secula seculorum iba a estar ahí Adán viviendo así, es una imagen equivocada. Dios puso al hombre para que trabajara esa creación. No le hace falta nada, pero hay que desarrollarla. Hay que explotar su potencialidad. Porque miren, lo que tenemos aquí era un árbol antes, ¿no? Antes de ser un árbol era una semilla. Alguien la plantó, se desarrolló, fue un árbol,
Alguien dijo, ¿qué podemos hacer con este árbol? Un precioso árbol, salieron unas tablas preciosas y alguien dice, vamos a hacer un mueble que sea útil. ¿Ven la potencialidad? Alguien dijo, esto puede llegar a ser. Y así hemos tenido pues todo lo que en una palabra podemos llamar cultura. El ser humano es un ser cultural y un ser social por creación. Esto no viene de la nada, esto no viene como algo adicional, como algo artificial a nuestra propia vida, sino porque Dios, antes de crearnos, dijo, hagamos al hombre para que señoree, para que sojuzgue la creación. Dice Isaías en el capítulo 45, versículos 12 y versículo 18, Dios dice, yo hice todas las cosas, yo hice la tierra, yo creé la tierra y la creé para ser habitada, no la creé en vano. ¿No? Es decir, Dios no hace nada en vano, Dios no dice, voy a hacer algo porque me sobra el tiempo, no sé, estoy aburrido, necesito hacer algo. Dios no hace nada por eso, es más, Dios no se aburre. Dios hace todo con un propósito, con una intención. Entonces, dice, yo hice la tierra para ser habitada e hice al hombre para que habite la tierra. Entonces, todo ese es el plan de Dios. Entonces, en el trasfondo de nuestra vida humana están estos principios. Ya vamos ubicándonos ahí, porque de esto es lo que habla el tema de hoy del oficio. El hermano me preguntó cuánto iba a tardar, pues eso depende de cuánto me emocione en la exposición, ¿no? Es que son temas, hermanos, muy, muy interesantes que voy a tratar de resumir lo más posible. Cuando nos referimos entonces al tercer punto anterior del lugar que Dios le dio al hombre en ese mandato de lo que llamamos la creación terciaria, por eso es que el hombre también es un creador en cierta manera, no creador como Dios que crea de la nada, pero sí el hombre a través de los siglos se ha expresado como un ser creativo, un ser imaginativo, inventor. ¿Qué sería si no fuéramos así? ¿No? Entonces estamos pensando y el desarrollo de la cultura se impulsa precisamente a través de este tipo de liderazgos, ¿no? La música avanza, por ejemplo, cuando hay alguien sumamente talentoso y avanza, pero también hay quienes lo arruinan, ¿no? Como ese conejo malo arruina todo lo que toca, ¿no? Entonces, también hay avances, hay retrocesos. A este punto le llamamos existir en oficio. El ser humano existe en oficio. Una aclaración con el término, porque el término no es muy recurrido, usado entre nosotros. De hecho, en nuestra sociedad, el término oficio tiene un sentido devaluado, digamos, ¿no? Porque solemos poner el término oficio en oposición a profesión, ¿no? Entonces, tiene más valor una profesión que un oficio, porque un oficio lo desempeña alguien que no tuvo la oportunidad de tener una preparación académica, formal, etc. No es en ese sentido que estamos usando el término. El término oficio se ha usado mucho en los círculos reformados en el siglo XVI, por ejemplo, pero no era que ellos lo inventaron. Martín Lutero, por ejemplo, usaba mucho el término el sacerdocio de todos los creyentes. Él solía hablar de este término. Y eso no es tampoco nada nuevo, porque en Éxodo 19, antes de entregar la ley, Moisés dice a Israel, prepárense porque mañana vamos a recibir la ley, porque Dios quiere de ustedes que sean un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿no? Ustedes van a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Por eso, imagínense un país donde todos sean reyes, ¿quiénes van a trabajar? ¿No? Si todos son sacerdotes, ¿quiénes van a hacer las otras tareas? No, él no se refería a la particular función de un rey, de un sacerdote, sino de servir a Dios haciendo aquello que Dios ordenaba que se hiciera. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del oficio,
este término lo usamos con esta idea. Se refiere al lugar, que el lugar es la creación, y se refiere a la tarea, el cuidado y desarrollo de esa creación que tiene el hombre en la creación. Y eso no porque lo inventamos nosotros, sino eso porque ha sido ordenado por Dios. Entonces, por eso digo que quien se haya imaginado al leer la Escritura que si Adán no hubiera pecado, esto sería exactamente igual a que al principio un jardín en el que todos podríamos recorrer solo para comer cuando nos diera apetito y no tener que trabajar, es una visión equivocada. El trabajo es intrínseco al ser humano. Dios nos hizo para trabajar, porque en esta tarea del oficio, que Dios dice en Génesis 1, 26, 27, 28 y 29, está la idea de trabajar. Una aclaración también aquí. Nosotros usamos el término trabajar para referirnos a una actividad por la cual obtenemos un salario. Tampoco es en ese sentido. Trabajo es toda actividad que desarrollamos en nuestra vida. Por eso, en ese sentido, los niños también trabajan, ¿no? Limpian el patio, hacen su cama, eso también es parte del trabajo. Hacemos una diferencia entre trabajo y empleo, pero ese es tema de harina de otro costal por ahora. No, ahora lo que queremos señalar es que el hombre existe en oficio. En segundo lugar, dice aquí nuestra imagen, nos referimos a otro término bíblico que de repente ha despertado cierto debate, y es la que encontramos en Génesis 1:26. Porque Dios no dice solamente hagamos al hombre, sino además dice hagámoslo a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y ahí viene la pregunta, ¿qué es la imagen de la cual habla la Escritura ahí? Algunos han tratado de hacer lo que se llama una analogía del ser, una analogía, una comparación entre el ser humano y Dios. Y dicen, bueno, el hombre es espiritual, ¿no? Y Dios es espíritu puro. Bueno, nosotros no somos como Dios, pero también tenemos espíritu. Entonces ahí vemos una analogía. Dios es omnisciente, Dios sabe todo. Bueno, nosotros no somos omniscientes, pero sí tenemos, ¿no? Sí nos gira la ardilla, pues, ¿no? Entonces, somos sabios, somos inteligentes. Y así vamos haciendo esa comparación. Dios es amor, dice la Escritura. Nosotros, pues no es perfecto nuestro amor, pero también sí amamos. Y ahí comenzamos. Esa es la imagen de Dios, esa analogía entre el ser nuestro y el ser de Dios. Pues lamento decirles que no. Aunque pues esa idea está vigente. Para no hacer mucho rodeo ahí, la imagen de Dios tiene la idea de representar. Porque también en los círculos reformados se usa la expresión llevar la imagen de Dios, ser portadores de la imagen de Dios. Pero el texto bíblico lo que enseña es que Dios puso al hombre para actuar en su nombre, como lo hiciera un embajador. Entonces, por eso no ubicamos la imagen de Dios en algo que está en el hombre, sino que definimos al hombre completo como la imagen de Dios, porque está llamado para actuar en el nombre de su Creador. Exactamente como lo haría un mayordomo ya no existen en esa concepción, digamos, como sí fue parte de nuestra historia en México. Las grandes haciendas, ¿no? Tenían un propietario, pero el que se encargaba de que funcionara todo bien era el mayordomo. Que en muchas ocasiones el mayordomo parecía el dueño, porque es al que la gente veía ahí, y es el que estaba diciendo ahí a los trabajadores, hagan eso, traigan acá, vayan allá. Esa era su labor, trabajar por los intereses de su patrón. Y eso es lo que Dios ha dado al hombre.
le ha dado un lugar en su mundo, porque el mundo es de Dios, para que nosotros desempeñemos una tarea que está definida por la voluntad de Dios. Espero que no hayamos hecho bolas ahí, ¿no? Entonces, porque esa es la tarea que Dios nos ha dado, ese es el lugar. Entonces, que nosotros estemos en este mundo no es casualidad. Que nosotros vivamos en esta realidad no es por casualidad, porque a veces los cristianos como que no estamos a gusto en este mundo, ¿no? Como que ya nos quisiéramos ir. Decíamos, el mundo está tan mal, hay tanta violencia, hay tantas injusticias que, Señor, ya llévame. No, yo no me quiero ir, la verdad. Pero digo, hay muchos cristianos que dicen, ya, Señor, vámonos. No, este es nuestro lugar, esta es nuestra casa, esta es nuestra morada que Dios nos hizo desde el principio. Porque yo solo hago una pregunta. Si Adán y Eva no hubieran pecado, 10,000 años después de la creación, ¿dónde seguiría el hombre? Pues aquí. Y 1,000,000 de años después, ¿dónde seguiría? Pues aquí. Porque el problema de la realidad no es la realidad misma. El problema de la realidad es el pecado. Y Dios no creó el pecado. Bien, entonces, ese es el lugar que Dios nos ha dado. Entonces, la imagen de Dios y el oficio son dos términos que describen y prescriben nuestro llamamiento singular. Es decir, son dos términos que definen nuestra existencia y en cómo debemos existir. Estos son términos, por lo tanto, importantes para una visión cristiana de la realidad, de la sociedad, de la vida, del trabajo y todo lo que el ser humano es llamado a hacer. Y comprensivamente, o sea, abarca todo, como seres humanos, porque nuestra vocación es en cuanto a seres humanos. Por lo tanto, deberíamos llevar la imagen de Dios en la forma de ejercer nuestro oficio. Es decir, hagamos lo que hagamos, lo debemos hacer como en el nombre de nuestro Dios. Así que, y en tercer lugar, estar en oficio es intrínseco al hecho de ser humanos. Es decir, nadie se puede escapar de eso. He dicho en otras ocasiones, me parece, no sé aquí, probablemente sí, porque ya, pues parece que ya está llegando a la idea de que todos los días repito lo mismo, ¿no? Tengo que renovar mi repertorio, pero voy a hacer el esfuerzo. Hay una pregunta, un par de preguntas que son hechas muy frecuentemente. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Uno. Y dos, ¿de qué manera sirves a Dios? Y esas preguntas nos ponen en conflicto, porque para responderlas, nuestra visión se reduce enormemente, porque solo estamos pensando en términos de la iglesia. ¿Cuánto tiempo? Es como si te preguntaran, ¿cuánto tiempo le dedicas a la iglesia? ¿Y qué ministerio tienes en la iglesia? No, la pregunta no fue esa, pero nuestro esquema de referencia es ese. Y por eso tendemos a reducir el significado de lo que la Escritura dice. Por lo tanto, en esta expresión, estar en oficio es algo intrínseco a nosotros. Es decir, no adquirimos el oficio, existimos en oficio. Por el solo hecho de existir, todas las referencias mencionadas antes ya nos califican. Es decir, primero, eres imagen de Dios. Dios te creó. Dios te hizo. Dios te asignó el lugar y Dios te asignó la tarea. Y eso entonces lo llevas en cuanto ser humano. No define una tarea, no define un pedacito de tu vida, sino califica toda tu existencia. ¿O en qué momento dejas de ser humano? Ninguno.
Nacemos como seres humanos, caminamos como seres humanos, hablamos como seres humanos, vemos como seres humanos, dormimos como seres humanos, comemos como seres humanos. Entonces, no dejamos de ser en ningún momento lo que somos, que es por la definición que Dios nos da. Nuestros padres reformados acuñaron una frase muy interesante y que llegó a ser el lema de algunos de ellos. Por ejemplo, coram Deo vivere. Vivir delante del rostro de Dios. Nuestra vida se desarrolla así, como si estuviéramos cara a cara delante de Dios. Nunca dejamos de estar cara a cara delante de Dios. Nuestra vida matrimonial se despliega delante del rostro de Dios. Nuestra vida familiar se despliega delante del rostro de Dios. Nuestra vida laboral, profesional, académica, todo se despliega delante del rostro de Dios. Pensamos que podemos hacer algo a espaldas de Dios, pero eso es un sueño guajiro, eso no sucede, ¿no? Toda nuestra vida transcurre ante los ojos de Dios. Por lo tanto, hermanos, entonces, estar en oficio es esto, es vivir como seres humanos. No pensemos todavía en ser pastor, en ser padre, en ser alguna tarea específica. El oficio define quiénes somos y existimos como seres humanos plenos. Por lo tanto, nuestra vida se desarrolla en 3 relaciones básicas. Y eso es lo que quiere decir que nuestra vida es religiosa. Porque aquí también es muy frecuente que tenemos que hacer una corrección. Porque usamos mucho, a veces nosotros, pero en torno de nosotros se usa mucho así la palabra religión. La palabra religión llega a ser sinónimo de litúrgico, de eclesiástico. Entonces, alguien es religioso si pertenece a una iglesia, a un templo, a un grupo que se reúne en cierto lugar para adorar. Entonces, ese es religioso. El que no pertenece o no tiene esta parte en su vida dice, yo no soy religioso, ¿no? Pero le va a las Chivas con la misma pasión. Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces es con esa misma entrega. Bueno, acaba de pasar el Mundial. Lo religioso quiere decir que la existencia humana es vivida siempre en relación. El ser humano es un ser que nace y se desarrolla siempre y constantemente dentro de estas relaciones. Así como nosotros no definimos nuestra existencia, tampoco cómo existimos, tampoco lo definimos nosotros, sino Dios. Y en esas hay 3 relaciones que debemos siempre tener presentes. El ser humano, en cuanto a ser humano, por eso estos principios no son exclusivamente para los cristianos. Hasta aquí no estamos hablando exclusivamente de los cristianos. Esto es para los cristianos. Este es para el ser humano en cuanto al ser humano. Por eso Dios habla en las Escrituras como habla. Por eso Dios le llama a Faraón a través de Moisés y le dice, dice Dios que dejes ir a mi pueblo. Faraón dice, bueno, yo, como dijo un expresidente, ¿yo por qué? ¿No? Como diciendo, yo ni conozco a Jehová, el Dios de ustedes, yo ni lo conozco. Bueno, como luego dicen, la ignorancia de la ley no te exime del cumplimiento de la ley, ¿no? La ignorancia de Dios no te exime de tus deberes para con tu Creador. Entonces, Faraón no puede decir, ¿y yo por qué? Dios le llama a Ciro, mi siervo, dice el Señor, y a Darío, y a Jerjes, y a Nabucodonosor. Porque en Daniel capítulo 2, ¿quién es el que quita y pone reyes? ¿Quién es el Señor de la historia? Es Jehová. Entonces, toda la vida se desglosa delante del rostro de Dios. Así que todo ser humano, como dice Eclesiastés 12:13,
también se refiere a toda la humanidad, no solo a los israelitas, no a los cristianos, sino dice el predicador, el final de todo este discurso es, teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No dice, esto es el todo de los israelitas. Este es el fin último de la vida de los israelitas. Por supuesto de ellos, pero de todo ser humano. Porque todo ser humano es criatura de Dios. O sea, de eso no nos escapamos nadie. Por eso, al final dice la Escritura, todo mundo comparecerá delante de Dios. ¿Y por qué? Porque somos suyos. O sea, no hay ninguna sorpresa en eso. Pero esa primera relación entonces en la cual vivimos es para con Dios. Y esa podríamos definirla como una relación teológica, es una relación con Dios. Y la relación con Dios se define como servicio. Somos siervos de Dios. Existir como seres humanos es un llamado a servir a Dios. Por eso es que Dios le dice a Nabucodonosor, mi siervo, aunque este es un paganote. Le dice a Faraón también, lo dice a Ciro, le dice a Darío, son suyos, porque fueron creados para servirle. Dice Juan Calvino que nosotros le debemos adoración a Dios por esto. Incluso si Dios no nos salva, nuestra obligación es adorar a Dios. Porque Él es el creador. Incluso si no nos salvara. Porque como dije hace un momento, si Adán y Eva no hubieran pecado, pues no habría salvación, porque no habría de qué salvar. La salvación viene a causa de la caída. Pero Dios hizo al hombre para que le sirviera. Por eso ese es el principio que define nuestra existencia. Nosotros como seres humanos somos llamados a servir a Dios. Y no es si queremos. La manera en que podemos responder a ese llamado son solo dos formas en las que podemos responder. Uno, en obediencia, y lo cual entonces sería un servicio positivo. Pero el decir no quiero también es una respuesta y también está calificado por el principio de servicio. Por eso es llamado un mal siervo. Entonces, toda la humanidad se puede dividir en solo dos grupos. Los que sirven positivamente a Dios, cumpliendo su oficio, y los que ejercen su vida, desarrollan su oficio en enemistad contra Dios. No hay neutralidad. No hay un punto muerto. Dijo el Señor Jesucristo, el que no es conmigo, es contra mí. Pero no dijo, hay un punto muerto, hay un punto neutral en los que no quieren aquí y no quieren acá, pueden ubicarse en el centro. No, el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, es contra mí. Y el que no reúne conmigo, desparrama. Entonces, la vida se define solo por eso. De manera entonces que o somos buenos siervos o somos malos siervos. O servimos a Dios, nuestro Creador, o estamos en enemistad contra nuestro Creador. Porque estos son principios que están dados con la creación, no con la redención. Con la redención se restablecen, pero no nacen ahí. Estos principios están dados con la creación, como parte de la creación. Por eso a veces les llamamos principios creacionales. La segunda relación que define nuestra existencia es un principio sociológico, que el ser humano es un ser social. Bueno, los mismos sociólogos ya lo definen así, ¿no? Pero eso no viene, como hemos dicho, como algo artificial. Como luego, pues se ven los monitos bien interesantes, ¿no? Que si hay un ser humano, vamos en la prehistoria, y un solo ser humano tiene que cazar un mamut para que tenga comida, ¿cuántas posibilidades tiene uno de cazar un mamut?
Pues, ¿no? Entonces, la teoría dice, bueno, entonces los hombres vieron que podían unirse varias personas y entonces podían tener más éxito en cazar el mamut y entonces poder tener comida para todo un grupo. Y entonces ahí descubrieron, eureka, dijeron, entonces, hagamos equipos, ¿no? Porque hacer equipos para estas tareas, pues, aliviana el esfuerzo. Bueno, esa teoría se oye bonita, pero eso significaría que descubrimos eso como algo casual, y entonces las relaciones sociales, las relaciones entre los seres humanos serían artificiales. No, Dios hizo al hombre un ser social. ¿Por qué? Génesis 1:26. En el hebreo es mucho más evidente la idea que tiene el texto, porque Génesis 1:26 dice Dios, hagamos a Adán. Adán no es un nombre propio en el texto. Adán es un sustantivo y se refiere a la humanidad. Es como si Dios dijera, hagamos a la humanidad, hagamos al género humano. Eso es lo que Dios está diciendo. Ya de sí, ese sustantivo es colectivo, ¿no? Hagamos. Ahí está la raíz del carácter social del ser humano. Génesis 1:27, ¿qué dice? Dice Dios, bueno, en Génesis 1:26 dice Dios, hagamos. Génesis 1:27 está el cumplimiento. Entonces dice, hizo pues Dios a Adán, y ahí sí viene la diferenciación, la dualidad. Ese Adán es varón y mujer. ¿No? Todavía en el hebreo también es resaltante porque es ish o isha. Solo la terminación es lo que hace la diferencia, ¿no? Nos enseña lo ligado que están estos dos. Entonces, la humanidad es varón y mujer. Por eso esas ideas de que mujeres contra hombres, a ver, no. Hombre y mujer forman una unidad. Y eso está dado ahí. Ahora, estas relaciones o este principio fundamenta todas nuestras relaciones. Porque vivimos en una serie de relaciones que vamos a mirar ahorita, un poquito más adelante, en los que se desarrolla nuestra vida. Por eso en este principio, es que no alcanzo a leer hasta allá, somos guardianes de nuestra común humanidad, incluyendo nuestra propia vida. Es decir, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y dice, ¿y yo por qué? ¿No? Y ya mi hermano está grandecito, ¿por qué me preguntan a mí? Bueno, porque tú eres el guardián de tu prójimo. ¿Sí? Solo que en el presente el individualismo está muy boyante en la sociedad. Y vivimos en una sociedad en la que dicen, ráscate como puedas, ¿no? Entonces, y eso significa, pasa por sobre quien tengas que pasar, ¿no? Si quieres tener éxito, si quieres progresar. Y el dicho muy nuestro, el que no tranza, no avanza. Bueno, pues viene de ahí. Pero el vínculo que Dios ha establecido entre los seres humanos y que es un principio que debe normar todas las relaciones humanas es este, que Dios es el que los ha puesto. Y que por eso todas nuestras relaciones tienen un origen de este punto, de este principio. Vamos a explorar un poquito más de eso adelante. Y tercero, una relación cosmológica o definida cosmológicamente. Porque como dije hace un momento, nuestra presencia en esta tierra no es casual. No es que íbamos a otro planeta, pero nuestra nave se descompuso y caímos aquí, ¿no? ¿Han visto esa serie de Perdidos en el Espacio? ¿No? Entonces, vamos a otro lugar, pero la nave aterrizó aquí, vamos a pasar el tiempo que tengamos que pasar mientras reparamos la nave para que entonces vayamos al destino original. No,
Este era el destino que Dios nos tenía preparados. Esta era la casa que Dios preparó para que moráramos en ella. Este es el escenario idóneo para el despliegue de nuestra vida humana. La vida humana no se puede desplegar en otro lugar. Hay intentos de que si llegamos a poblar la tierra tanto que ya no quepamos, pues tengamos un plan B, ¿no? Entonces ya hay exploraciones en Marte, pero ni la atmósfera ni nada que esté ahí puede propiciar la vida nuestra. Así que el ser humano que aterriza en Marte, es más, ni aterriza en el intento, se desintegra, ¿no? Porque no es propicio. Este es nuestro lugar. ¿A poco está tan rápido, hermano? Ya voy en la introducción. Bueno, desglosado de estos principios, hermanos, que entonces son los que nos deben ayudar a identificarnos y a vernos a nosotros en una correcta visión o perspectiva de nuestra vida para su desarrollo, pues vemos también aquí 3 perspectivas básicas referidas a la vida. De ese oficio del cual hemos hablado, se despliegan todos los oficios, porque podemos hablar de oficio y de oficios, porque todos compartimos ese mandato cultural de Génesis 1:26, Génesis 2:15, que después se desglosan en oficios particulares. Por ejemplo, la humanidad, ya Dios dijo, está conformada de hombres y mujeres. No es lo mismo ser mujer que varón, ¿no? Entonces aquí hay una confusión tremenda en nuestra sociedad hoy, ¿no? Dios es el que nos ha definido, varones y mujeres. Así que cualquiera que ande perdido por ahí, pues no le ha amanecido, ¿no? Entonces, no, cristianamente solo tenemos esto. Ahora, eso es el oficio. Ser mujer es una vocación. Ser varón es una vocación. Todo lo que implica ser varón, todo lo que implica ser mujer, ¿quién lo definió? Dios. Nos ha llamado a eso. Nos necesitamos. Esta idea de que estamos en contra y que las mujeres quieren imponer el feminismo y, ¿cómo se dice? De construir, ¿no?, al varón y del otro lado el machismo también es una tergiversación del principio bíblico, es a causa del pecado. Esa es la vocación que Dios nos da y de ahí se desglosan todos. Ser padre es una vocación que Dios nos da, ser madre es una vocación que Dios nos da, ser vecinos, ser hermanos, ser primos, ser tíos, son vocaciones que Dios nos da. Y después todas las tareas que Dios nos da, de que unos son buenos para las matemáticas, otros buenos para la física, otros buenos para la biología, otros buenos para la medicina, etc. Todas estas vocaciones tienen una sola raíz, que es esa vocación primaria de la cual todos participamos, que somos llamados para servir a Dios en esta tierra, administrándola y cuidándola, porque es nuestra responsabilidad. Así que tenemos un deber delante de Dios. El oficio implica un ejercicio de autoridad. Esa autoridad que implica el ejercicio del oficio es, debemos decirlo bien, es autoridad delegada, no es autoridad intrínseca. Y eso es lo que vemos en los pasajes leídos. ¿Por qué yo no puedo ocupar el lugar de Moisés? ¿Por qué tiene que ser Moisés y no yo, Aarón, o no yo, María o Miriam? ¿No? ¿Por qué no yo? Dice Moisés, mira, vamos a reunirnos mañana y que Dios diga a quién está llamando, ¿no? Aquí hay un llamamiento. Entonces, Dios delega esa autoridad. El esposo tiene autoridad como esposo, la esposa como esposa, el padre como padre, la madre como madre, el hijo también, etcétera. Todos estos son ejercicios de autoridad. Por eso es que los seres humanos vivimos o ejercemos autoridad o vivimos bajo autoridad. Pero no hay ningún ser humano que sea pura autoridad. Tampoco existe un ser humano que sea puro siervo, como la idea del feudalismo durante la Edad Media. No. Algunos de nosotros son jefes en su trabajo.
Son el director de la empresa, son el dueño de la empresa, son supervisores de la empresa, pero cuando llegan a casa no es más director de la empresa, ¿no? Allí ejerce otro oficio. Allí tiene la última palabra en su casa, ¿no? Sí, mi amor, como tú digas mi vida, ¿no? Es el que lleva los pantalones a la tintorería, pero los lleva, ¿no? Entonces, todas estas relaciones son de ejercer autoridad y vivir autoridad. Y hay muchos momentos en donde nosotros estamos ejerciendo autoridad sobre otras personas, pero hay otros momentos en los cuales nosotros estamos bajo la autoridad de otras personas. Y esos ejercicios de autoridad se definen por la vocación. Yo en este momento tengo vocación y autoridad pastoral. Pero ¿qué sucedería si yo dijera, a ver, voy a buscar quién de ustedes va a lavar mi carro hoy? Y yo escogería a alguien, hermano, ve a lavar mi carro. ¿Tengo autoridad para eso? No. Pero los seres humanos caemos en muchos ejercicios de abuso de autoridad por causa de nuestra ignorancia de la palabra de Dios. Y ese es el tema que vamos a regresar. Pero leamos esto rápido. El oficio involucra responsabilidad porque somos responsables de la manera en que administramos nuestro oficio. Todos nosotros tenemos un jefe. Todos nosotros tenemos un patrón. Ese es Dios. Entonces, van a dar cuenta a Dios, y aquí es donde ya no les va a gustar. Cada uno de ustedes, por el solo hecho de existir y en los dones y tareas que Dios les ha dado, todo el resultado de eso se lo van a dar a Dios. A Dios no le van a decir, Señor, mi espacio. Por favor, respeta mi espacio. Este es mi espacio, Señor. No. De la manera que vivimos, somos responsables delante de Dios. El oficio es para servir, ya lo hemos mencionado. Usar el servicio, por lo tanto, para prestigio personal, para promoción personal, para autogratificación personal, para autoengrandecimiento personal es, ¿qué dice? Una distorsión de la idea bíblica. Nadie debe hacer eso. Entre más talentos tienes, más servicio debes. Entre más responsabilidad tienes, más deberías tener temor delante de Dios. Pero a nosotros nos gusta decir, miren cómo los tengo. ¿Ya? A nosotros nos gusta decir eso. Mira, todos nos sentimos un Juan Camaney. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, y los niños no se acuerdan de ese personaje, ¿no? Pero esa es una distorsión del principio escritural. Y esa distorsión viene por el pecado. Pero vamos a retomar, hermanos, en la siguiente parte, las 4 partes que nos faltan. Bueno, ustedes nos dirán qué hacemos ahora. Mis hermanos, si tienen alguna pregunta para el doctor Misael, este es el momento. Si no, voy a preguntar yo. No, ahora me esperas. Decía al inicio de la ponencia, hermano, acerca de que el hombre existe en oficio. Sin embargo, hay algunos que son llamados oficios especiales, por ejemplo, dentro de la iglesia, como parte del gobierno y del orden eclesiástico. ¿Cómo se puede concebir que, digamos, hay un oficio general,
pero esos oficios particulares pueden ser adquiridos a través de la vocación, como lo comentaba hace un momento. A ver si entendí, hermano. Esto ocurre, el oficio original, el oficio que compartimos todos, que Dios dice, señorea y sojuzga la creación, o guarda y desarrolla la creación. Eso es un oficio que compartimos todos. Ahora, en el proceso histórico, es decir, en el desarrollo de la historia, este mandato se va desplegando, se va positivando, se va implementando, ¿no? Adán y Eva no tienen, ¿qué podríamos decir? No tienen escuelas, no tienen un sistema de gobierno, no tienen una constitución, no la necesitan. Pero esas van a aparecer en el avance del tiempo. Todavía no saben qué es la paternidad o qué es la maternidad, porque todavía no tienen hijos. Eso va a surgir hasta cuando demos ese paso adelante. A ese le llamamos el proceso de diferenciación, ¿no? Hay un proceso de diferenciación. Por ejemplo, andando un poco rápido, Abraham. Cuando Dios llama a Abraham, solo es Abraham y es su familia. Abraham, su esposa y sus siervos. Eso es todo lo que es digamos, lo que interesa a Abraham. Así que Abraham desempeña la tarea sacerdotal. Él convoca a la familia y dice, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios. Él es el profeta. Dios habla con él y él habla a la familia. Dios ha dicho que hagamos aquí, que vayamos allá. Él es el que detenta la autoridad sobre la familia. Él es el que dice en qué se va a gastar esto, en qué se va a gastar aquello. Él es el rey, el profeta y el sacerdote. Todos estos oficios están en una sola persona. ¿Cuándo se va a ir desplegando eso? ¿Cuándo se van a ir diferenciando? Saltamos rápido hasta Israel, ya en Canaán, después de Éxodo 20. Y entonces va paulatinamente despegándose porque ya hay sacerdotes. Dios ha designado a unos sacerdotes y esos se van a permanecer por delante. Entonces, ya no hay una sola persona que ejerza todos. Ya hay personas que son específicamente sacerdotes, van a aparecer personas que específicamente son profetas y personas que son específicamente reyes. Ese es el caso de Saúl. Saúl, si tuviera en el estatus de Abraham, no tendría problemas en sacrificar. Pero aquí tenía problemas porque estaba invadiendo un oficio que no era suyo. Dios puso al rey, ¿y cuál es el deber que define al rey? La administración de justicia. Entonces, tú estás para garantizar el bienestar y la justicia en esta nación, no para ofrecer sacrificios. ¿A quién designó Dios para ofrecer sacrificios? A los levitas. Ahí están los levitas. Ellos deben ser. Cuando David trató de llevar el arca del pacto a Jerusalén, tuvo toda la buena intención, ¿no? A Dios lo mejor, hay que darle lo mejor. Carro nuevo, una yunta que no hubiera cargado antes nada, los mejores ornamentos, las mejores cosas, toda la buena intención, los músicos, y vamos. Y lo primero es que muere Uza. ¿Y ahora qué pasó? Tenía toda la buena intención, pero no le correspondía directamente el oficio. Como rey podía hacer eso, él iba a trasladar el arca, pero se le olvidó que él no podía y no cualquier persona. Entonces tuvo que investigar, investigando dijo, solo los levitas. Y no como ellos quisieran. Los levitas cargando el arca, caminando, y dentro de la familia levítica, no todos los levitas podían hacer eso. Había una familia designada específicamente para mover el arca. Entonces, hay una diferenciación. En todas las áreas también hay una diferenciación, porque todo lo que hoy podemos
mirar, por ejemplo, una universidad de todas las facultades, muchas de las ciencias que hoy están ya individualizadas, si retrocedemos en la historia, antes estaban juntas, ¿no? Porque experimentaron un proceso de diferenciación cuando dijeron, bueno, ya aquí la física y la química ya no son lo mismo. Entonces, la física es un campo particular y la química es otro campo particular. Entonces ya los separamos. Entonces, es un proceso de diferenciación. Ahora, en las propias esferas hay una diferenciación también. Lo voy a poner con el ejemplo de una familia. En una familia, cuando solo son dos, el matrimonio, la tarea de asear, de lavar los trastos, de comer, de lavar la ropa, ¿de quién es? Aquí parece que es del hermano. O se comparten o recae mucho en una persona. Pero cuando vienen los hijos, ¿no? Entonces, a ver, hijo, recoge la ropita, ponla aquí, yo la voy a lavar, tú ponla aquí. Entonces comienza un proceso de diferenciación, ¿no? Los hijos van creciendo, es decir, a ver, hijo, tú lavas tu ropa, ¿no? Ahí está la lavadora, tú lavas tu ropa. Hijo, tú limpias tu cuarto. Hay un proceso de diferenciación de tareas. Y eso ocurre en la iglesia también, ¿no? Entonces, en la sociedad ocurre que cuando una institución deja de funcionar, otra va a asumir su rol, pero temporalmente. Pero no me quiero meter en esa teoría todavía. Bueno, mi pregunta es, tomando su ejemplo del hermano al que va a mandar a lavar el carro, suponiendo que el hermano le dijera que no, ¿cuál es la forma correcta en la que el hermano le diría que no a ese abuso de autoridad sin que se viera como rebeldía, se viera como no hay sujeción en diferentes áreas, ¿no? Porque sucede eso en muchas áreas. ¿Cómo sería la forma correcta cuando una persona dice, no voy a permitir esto porque, como decía el hermano hace rato, no es parte de la visión de Dios, tú ya te estás desviando por otro lado y esto no es al propósito que yo como hija de Dios fui hecha? Un ejemplo, el quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿no? Es decir, el mandato bajo el que vivimos es honra a tu padre y a tu madre. Eso quiere decir, respétalos, obedécelos, sírvelos. Perfecto. Mi papá me dice, hijo, limpia tu cuarto. Estoy en la obligación de hacerlo porque es una autoridad que Dios ha puesto y que me está diciendo que haga una tarea que es legítima. Pero si mi papá me dice, hijo, el vecino dejó su bicicleta allá afuera, ahorita no está el vecino, sal y róbatela. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo? Bueno, la rebeldía es legítima en ese punto. Podemos resistir a la autoridad. Y podemos hacerlo, depende cómo se presente en este punto. ¿Por qué? Porque suele pasar, y eso es un parte de la exposición del Dr. Schultz, puede suceder que el hijo tenga más visión que el padre. ¿Y qué significa eso? Que el niño entiende que mi padre me está pidiendo algo que no es justo delante de Dios. Y entonces ahí me encuentro en esta disyuntiva. ¿Obedezco a mi padre o obedezco a Dios? ¿Cuál tiene más peso? Obedecer a Dios. Papá, no. A lo mejor me llevo el castigo, pero mi acción va en base al principio que tiene más peso, que es Dios. Por eso, en la historia, por ejemplo, si leemos el siglo XVI y vemos las guerras de religión en Europa, ¿por qué pelearon los cristianos? ¿Por qué agarraron las armas y se pelearon contra los católicos y entraron en batallas acá? Porque venía una idea de imposición, ¿no? A ver, aquí, como nosotros, por la fuerza, tú no quieres creer en Cristo, tú no quieres servir a Cristo de la manera que nosotros decimos, pues ¿sabes qué? Mira, tú tienes ¿cuántos? 5, yo tengo 20 conmigo,
te vamos a obligar a creer. Aquellos dijeron, no, nosotros vamos a pelear por el derecho a la libertad de creer lo que nosotros consideremos que es correcto. Y pelearon. Y agarraron las armas y dijeron, no, tú no nos vas a imponer tu religión o tu perspectiva. Nosotros peleamos por el derecho de nosotros tener esa libertad. Y eso ha caracterizado a los reformados en muchos países. ¿Por qué en la época de persecución Basilea, en Suiza, por ejemplo, Ginebra y otros lugares se volvieron lugares de refugio? Porque ellos aman la libertad. Ellos pueden llegar a decir, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, pero voy a pelear por el derecho a que tú creas lo que tú quieres, porque tienes esa responsabilidad delante de Dios. Entonces, sí podemos en algún momento rebelarnos, y esa rebelión está justificada porque hay un deseo de imposición, y eso no es correcto. Ahora, eso puede ser muy violento, pero es un caso extremo. Ahora, hay autoridades que Dios ha puesto en el entorno de eso. Por ejemplo, puedo ir a mi mamá y decirle, mamá, mi papá me dijo que me robe la bicicleta. ¿Por qué, mamá? Porque ella puede contrarrestar esa autoridad, porque ella está en oficio, ¿no? Entonces ella puede contrarrestar eso y llamarle a la autoridad a su papá, a la esposa, y decir, oye, ¿no? Oye, gordo, no hagas eso porque pues, no está bien, ¿no? ¿Qué le estás enseñando al niño? O el niño puede recurrir al policía y decirle, oiga, mi papá me dijo que me robe eso. Es decir, tenemos otras autoridades que pueden contrarrestar esa autoridad. En el caso de la iglesia, que se dan muchos abusos porque hay una idea absolutista de la autoridad pastoral, ¿no? El pastor se cree el dueño de todo. Así que por eso ponía el ejemplo. Porque además en la distorsión de la visión de autoridad, es decir, le dice un hermano a otro, hey, cuidado, es el siervo del Señor. Como diciendo eso, él puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera porque es el siervo del Señor. Y si tú señalas al siervo del Señor, se te va a podrir el dedo, ¿no? Es como si el pastor fuera así intocable, como si no se equivocara, ¿no? Entonces, por eso en la tradición reformada hemos luchado en contra de los gobiernos absolutistas y monárquicos. Y el sistema presbiteriano es un sistema representativo. El pastor nunca tiene más autoridad que un anciano, que un diácono. Entonces, si mi problema es con el pastor, le digo al anciano, digo, hermano, el pastor me pidió que lavara su carro, pero pues es algo que no es legítimo. Entonces, el hermano que tiene autoridad en la comunidad puede ir al pastor, oye, pastor, se está pasando, ¿no? O sea, sí es el pastor, pero pues, no tiene derecho a eso. Entonces hay un contrapeso a esa autoridad. Y si él dice, bueno, como alguien en una ocasión decía, pero respeta su investidura, pero está equivocado, ¿no? Entonces podemos apelar a otra autoridad en el entorno. Por ejemplo, al anciano, al diácono, a otro pastor en otra iglesia. Por eso las iglesias somos miembros de un presbiterio, porque podemos apelar ese caso a otro presbiterio, a otra iglesia. El ejemplo es Hechos capítulo 15. Los hermanos de Antioquía estaban conversando un poco, una conversación álgida estaban teniendo ahí, ¿no? Hechos 15. Y no se ponían de acuerdo entre si había que practicar la circuncisión o si ya no era obligatoria, y ahí estaban los argumentos de unos y de otros, y algunos han imaginado que los cristianos discutimos así en paz y amor, hermano, sí, te dejo hablar a ti, adelante, y luego yo, y luego, no, a veces se nos olvida eso y entramos en una discusión tremenda. Bueno, allí llegó esa discusión. ¿Qué hicieron los hermanos? Los hermanos dijeron,
como que no se puede arreglar este asunto, ¿no? Entonces, apelamos, dijeron ellos, vayamos a Jerusalén y pidámosles a los apóstoles y a los ancianos, es decir, otras personas que están en oficio como nosotros, y vamos a plantearles el problema a ellos y que ellos nos orienten sobre el problema que nosotros no podemos solucionar. Pero el problema es que cuando somos una iglesia solitita, independiente de los independientes, de los independientes, de los independientes, pues ¿a qué apelamos? ¿No? En los primeros siglos, que no había denominaciones, las iglesias locales apelaban al obispo de otra iglesia. Decían, obispo de allá, el pastor de X iglesia cristiana también, hermano, podría venir y le hace de mediador aquí porque tenemos un problema que no podemos solucionar. Ayúdenos por favor a solucionar. Entonces venía el obispo y hacía esta, digamos, cuestión de moderación para encontrar una solución a la que estaba pasando. Entonces, por eso hay esa diversidad de autoridades, digamos, a las cuales podemos recurrir. Pero en caso de no tener eso, entonces la rebeldía tiene lugar. Vamos a ponerlo así, ¿no? No encuentro en una comunidad ya le dije al pastor, le dije, pastor, lo que usted está diciendo no es correcto. No me hizo caso. Ya le dije al anciano, no me hizo caso. Ya le dije al diácono, no me hizo caso. Me voy. Esa ausencia está justificada, que es diferente a hacer un berrinche, ¿no? Porque cuando está justificada es porque ya hubo 1, 2, 3 intentos de solución y no lo hay. Entonces, puede decir, fue un rebelde, se fue. Bueno, hay una justificación. Porque podemos llegar a ese extremo. Y sí, a menudo se llega a esa cuestión. Pero eso es un panorama ahorita todavía muy general, ¿no? Tendríamos que mirar, digamos, un poquito casos y contextos para dar la dirección. Pero sí ha habido en la historia. ¿Se acuerdan de que Pablo reprendió en público a Pedro? Y era Pedro, ¿no? Y bueno, hay muchos otros ejemplos. Vamos a entrar un poco a esos detalles ahora, hermana, en lo que sigue, espero. Si son pacientes conmigo. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermanos.